como al resto de entidades organizadoras y particularmente de forma personal a José Manuel Rodríguez Domingo, y en esta ocasión además para mí con un motivo de especial alegría, ¿no? Que el anuncio, en este caso en la última rueda de prensa por parte del alcalde, de la intención de la corporación municipal, la intención del ayuntamiento en su conjunto de iniciar un proceso que es largo y que es complicado, pero que seguro que da muy buenos frutos, de intentar candidarse y obtener el reconocimiento como patrimonio mundial por parte de la ciudad de Guadix, ¿no? En realidad, yo voy a dar un paso atrás respecto a la intervención anterior, porque entiendo que la imagen de marca es muy importante, ¿no? Y tiene elementos que son fundamentales, pero previamente hay que hacer muchas cosas, o de manera paralela también, solo previamente hay que hacer muchas otras cosas para poder tener esa imagen de marca, ¿no? Para poder realmente responder a buena parte de lo que se nos explicaba anteriormente, ¿no? Entre otras cosas, porque, claro, cuando viene un visitante a Guadix, pues, ahora un poquito menos, pero todavía lo podemos ver como pollo sin cabeza, literalmente, sin saber exactamente qué pueden ver, ¿no? Ni qué horario. Hay muchas cosas que todavía no son visibles ni visitables, ¿no? Y hay muchas cosas que son muy desconocidas, ¿no? Y una de las cosas, de las partes en las que nosotros, desde nuestro ámbito de investigación, hemos insistido más a la ciudadanía y al ayuntamiento de Guadix, es que Guadix es una gran desconocida. Y al final nos quedamos con elementos de los más llamativos, no diré ni siquiera los más tópicos ni típicos, sino los más llamativos, ¿no? Que son los más conocidos, pero Guadix tiene muchas más cosas que una parte de los gitanos conocen, pero que yo creo que ni siquiera los propios gitanos conocen, y que por supuesto la gente de fuera conoce, ni mucho menos, ¿no? Así que hay mucho más, y hay que tirar de todo eso si se quiere iniciar este proceso, ¿no? Es decir, hay que ir con todo eso, ¿no? Pues si se quiere llegar a completar el proceso, por lo menos de candidarse, ¿no? Y obtener el reconocimiento como patrimonio mundial, ¿no? En realidad a mí me da especialmente alegría porque, bueno, pues, como bien ha dicho el alcalde, nosotros llevamos ya tiempo, ¿no? Y no solo investigando, sino intentando promocionar, ¿no? Intentando promover la sensibilización, la concienciación sobre la importancia del patrimonio de Guadix como una auténtica joya, ¿no? Como algo que realmente es único en su conjunto, no solo por las cuevas, no solo por la catedral, por la calzada, por el teatro, sino que es una auténtica joya, ¿no? Y de hecho, bueno, revisando para preparar la presentación de hoy, la propuesta que hacíamos en su momento de que Guadix debería, ¿no? O podría optar a la consideración, a la declaración como ciudad patrimonio mundial, encima en el año 2013. No ayer, sino en el año 2013, ¿no? Y también a través de artículos de opinión, a través de un documento de recomendaciones políticas, que es parte también de nuestra obligación como investigadores, ponerlo al servicio como resultado de transferencia de investigación a los responsables políticos, ¿no? A todo el espectro político y a todas las administraciones, en este caso como servicio público que somos, ¿no? Así que el camino en realidad es muy largo, ¿no? El camino en parte ya está iniciado porque hemos ido descubriendo cada vez más cosas de Guadix y porque desde Guadix está habiendo un cambio significativo en la propia percepción que los gitanos y que las gitanas tienen de su propio patrimonio, de su historia, ¿no? Y eso es bien apreciable. Apenas se pasa un poco, ¿no? El sentir de la gente y mira uno con una cierta perspectiva al año 2005, al año 2006, ¿no? No estoy hablando de hace 30 años, ni de hace... Y además nosotros tenemos, eso no lo he traído porque no va a tener tiempo, pues tenemos datos a través de los estudios que hemos ido haciendo de percepción, ¿no? Que esperamos publicar en el boletín dentro de poco, cómo ha ido cambiando esa propia percepción de la ciudadanía respecto del papel que desempeña el patrimonio, ¿no? En su vida, en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y el potencial que tiene, las expectativas que eso le genera. Eso es fundamental, porque sin eso no hay declaración de patrimonio mundial ni posibilidades de conservar el patrimonio.
De hecho, antes de llegar incluso a la marca, lo primero que tenemos que hacer es conocer, conservar, proteger y conservar y restaurar una buena parte de ese patrimonio, ¿no? Antes se decía, ¿no? Decía el parador, ¿no? Pero ¿cómo va a poner paradores de una ciudad que se cae literalmente a pedazos en muchos sitios, ¿no? Que hay zonas de Guadí donde pasa uno paseando y aparte que se puede caer una sonrisa, es que da la impresión de que la acaban de bombardear, literalmente. Puede parecer una imagen un poco, ¿no?, exagerada, distorsionada, pero es que hay calles, ¿no?, que dan una muy mala impresión, sabiendo además que lo que se está cayendo es patrimonio. Un patrimonio que en muchos casos es mucho más importante, pero que las fachadas de las viviendas, las fachadas de los edificios nos muestran, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es profundizar todavía más en el conocimiento. Afortunadamente pues se ha avanzado mucho. Nosotros pues, hemos ido llevando a cabo un par de proyectos, de la cazada, de otras intervenciones, ¿no? Y incluso haciendo un sistema de información geográfica sobre la intervención arqueológica que se han hecho sobre Guadix, que en su día pusimos a disposición del ayuntamiento para poder hacer una gestión, ¿no?, principalmente a partir de la aprobación del plan especial, o el análisis incluso de las propias arquitecturas, ¿no?, de las edificaciones, no solo de los elementos más monumentales, pero claro, había mucha más investigación también ligada, por ejemplo, al Centro de Estudios Pedro Suárez y a la publicación del boletín, o al propio Teatro Romano de Guadix, ¿no?, y a la actividad desarrollada por compañeros nuestros del ámbito ya no solo de la historia o de la historia del arte, ¿no?, sino también compañeros nuestros del ámbito de la arqueología que han trabajado, ¿no?, que han ido desarrollando una actividad que ha ido también contribuyendo de manera esencial a cambiar esa percepción. Y ese es el paso previo, ¿no?, y ahí tenemos que seguir profundizando, y ahí tenemos una responsabilidad muy importante los que venimos del ámbito de la investigación, ¿no?, los que venimos del ámbito no solo arqueológico, histórico, ¿no?, de historia del arte o de la antropología, ¿no?, que podemos ir aportando cosas, ¿no? Y bueno, el otro hito, que es la alcazaba, ¿no?, la recuperación de la alcazaba. Claro, esto supone, yo luego lo mencionaré, también un esfuerzo, no por nuestra parte, sino un esfuerzo de inversión, un esfuerzo y una apuesta por parte del ayuntamiento, ¿no?, de las corporaciones municipales que han ido decidiendo que quieren invertir en patrimonio para cambiar también esa percepción, esa imagen, ¿no?, y finalmente para poder atraer visitantes de fuera, ¿no? Y traigo un par de imágenes para ilustrar. Pero claro, como decía al principio, el patrimonio de Guadix va mucho más allá de las cuevas y del patrimonio troglodítico, que llama mucho la atención, ¿no?, y que es lo más conocido, ¿no?, para los visitantes, como os he dicho antes, ¿no? Y por supuesto va mucho más allá de los grandes monumentos, va mucho más allá de la catedral, o del teatro, o de la propia alcazaba, ¿no?, con todo lo interesante que son todos esos elementos, que ya solamente ese conjunto, ¿no?, de cuevas y grandes monumentos ya forman un conjunto singular, ¿no?, singular, no digo por sus propias características, ¿no?, sino singular porque son una acumulación de patrimonio brutal para una ciudad pequeña como Guadix, ¿no? Ya digo, hay que ir más allá de esos elementos para ir redescubriendo en buena medida Guadix, ¿no? Y eso es una cosa que hay que hacer entre todos, porque también lo decía antes en la ponencia anterior, la propia ciudadanía, ¿no?, tiene una responsabilidad, no solo en la conservación del patrimonio, sino también en el propio conocimiento de ese patrimonio, dar a conocer ese patrimonio, ¿no? Y el otro día hablábamos, por ejemplo, de la iniciativa de abrir los patios de Guadix, que son auténticas joyas, ¿no? Algo tan sencillo como eso redescubre la ciudad de Guadix para los propios vecinos, para los propios habitantes, para los que venimos de fuera, de más cerca o de más lejos, ¿no? Y es un motivo de orgullo para los propietarios. Es una forma de revalorizar, no ya en términos económicos, ¿no?, sino en términos identitarios también, ¿no?, en términos de pertenencia, ¿no?, a los propios propietarios para que cuiden ese patrimonio y para que se lo tomen más en serio y hagan el esfuerzo o pidan ayuda, ¿no?, para poder ir recuperando parte de ese patrimonio. Traigo como ejemplo, pues la página de patrimonio Guadix.es, que fue un proyecto también que desarrollamos hace ya algunos años, en su día, y todavía seguimos empeñados en ir actualizando, renovando contenidos y ampliando parte de esos contenidos, porque si se fijan en un mapita, está todo concentrado prácticamente en lo que era la antigua Medina,
de Guadix, ni siquiera en los arrabales, ni mucho menos en el barrio de las Cuevas, ¿no? Y en esta página, que sigue todavía funcionando y es consultada, ¿no? Pues recogimos en su momento 150 puntos de interés patrimonial, 150 elementos patrimoniales solo básicamente dentro de la antigua Medina. Y ahí encontramos de todo, porque encontramos elementos de carácter defensivo y de arquitectura religiosa y de arquitectura civil, pero encontramos también los elementos hidráulicos o la huerta, ¿no? Como iremos viendo. Y encontramos muchos lugares, muchas edificaciones principalmente, que son totalmente desconocidas por el común de los vecinos y que son totalmente desconocidas por la administración, empezando por la propia administración de cultura, en la que tiene la competencia en la tutela del patrimonio. De manera que incluso todavía hoy en día, en la documentación del plan especial, ¿no?, del casco histórico, hay muchas edificaciones del centro de Guadix, del centro histórico de Guadix, y de la zona de Arco, incluyendo en toda la parte de arrabales, que aparecen catalogadas como edificaciones del siglo XIX, edificación residencial del siglo XIX, y cuando uno se pone a mirar y entra dentro, o rasca un poco, o cuando tiran la casa, pues se dan cuenta de que lo que se ha tirado, pues sí, tenía elementos del siglo XIX y del XX, pero tenía muchos elementos de parte de esa estructura que son del siglo XVII o del siglo XVI, ¿no? Y de eso tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? Es decir, que se está tirando, literalmente se está derribando una parte importante del patrimonio, ya no solo por ruinas, sino incluso en parte de las reformas, rehabilitaciones del centro, ¿no? Y porque ni siquiera se conoce qué es lo que se está tirando, ni siquiera hay un buen conocimiento de lo que se está, lo que hay que conservar, ¿no? O qué cosas se pueden, tienen valor. Aquí traigo el ejemplo de una casa histórica en la parte de la calle de la Magdalena, que tiene elementos, ¿no?, del siglo XVI, o la casa palacete, ¿no?, de la calle Ibáñez, ¿no?, que tiene una parte de su estructura del siglo XVI y otras del siglo XVII, y ahí está cayéndose a pedazos, ¿no? Y peligrosos, que matarán y como esto seguro que le viene a su cabeza, ¿no?, la imagen de muchas edificaciones, de patios, de artesonado, de columnas, ¿no?, de elementos de aljibes, ¿no?, de elementos de lo más variado dentro de edificaciones del casco histórico de Guadix, que se han ido perdiendo o que están todavía presentes pero en unas condiciones muy precarias, ¿no? Es decir, todo eso es lo que hace a Guadix especial, lo que hace a Guadix ser una joya patrimonial, y no solo esos elementos, esos hitos que no conseguirían por sí solos una declaración de patrimonio mundial, ¿no? Por muy particulares que puedan ser las cuevas, o por muy interesante que pueda ser la catedral, o la calzada, o el teatro romano. Y claro, hay muchos elementos todavía por recuperar, por suerte algunos se van empezando a recuperar, o se van dando cada vez más valor, por ejemplo la propia muralla, ¿no? Aquí traigo, bueno, la calle San Miguel, ¿no?, esa isla abierta todavía en ese solar, ¿no?, o elementos de la muralla que siguen todavía, que están escondidos, bien preservados en muchos casos porque se han ido manteniendo su otro uso, ¿no?, y por ejemplo integrados dentro de algunos negocios, ¿no?, de la ciudad de Guadix, ¿no?, o elementos que se van poco a poco empezando a recuperar de las propias murallas, porque Guadix tiene un circuito mural de murallas que está muy bien preservado, y eso es también excepcional, ¿no?, pero perfectamente desconocido, ¿no? Tenemos además un patrimonio arqueológico en términos de lo que está enterrado en el subsuelo, y en este caso desde el punto de vista mueble, ¿no?, que es también muy interesante, que es excepcional, con una secuencia histórica desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no?, que permite conocer la evolución de un asentamiento de carácter urbano que ha pasado por un montón de vicisitudes, ¿no?, porque no ha sido siempre ciudad, ¿no?, y porque ha vivido un montón de crisis y de renacimiento, ¿no?, de lo más variado y de lo más interesante. Y todo eso hay que ponerlo en valor para poder demostrar que efectivamente Guadix es patrimonio mundial. Y tenemos baños árabes, tenemos al menos dos, uno seguro en la Clarisa y otro, que es este elemento tan un poco más extraño, ¿no?, en la Concepción, ¿no?, que también es parte de un baño, ¿no?, y que son también perfectamente desconocidos, claro, en ese caso además porque están integrados dentro de los propios conventos, ¿no? Y hay elementos particularmente singulares y únicos, ¿no?, que son también
poco conocidos, pero sobre todo poco apreciados, que son, por ejemplo, la huerta. No ya la vega, que ahora lo hablaremos, sino las zonas de huertas dentro de la ciudad. Guadix tiene la particularidad de que ha preservado todavía una parte de la huerta que eran vegas, ¿no? Que de hecho siguen siendo vegas, pero que eran vegas, y que la ciudad fue integrando dentro de su casco histórico principalmente a partir del siglo XVI. ¿no? Y han quedado en parte fosilizadas, ¿no? Y eso hace que sean únicas, porque las huertas son el elemento estructural, urbano, ¿no? urbanístico, dentro de la ciudad más antiguo de la ciudad actual de Guadix. No me refiero a los elementos que se van excavando y se van descubriendo, sino que son los restos vivos, que estén abandonadas, ¿no? En una medida más antiguos de la propia ciudad de Guadix. Son anteriores a la refundación de Guadix en el siglo XI y a la construcción de la Rezaba y de la propia Medina, ¿no? de la ciudad de Guadix. Y eso lo hace que sean elementos también únicos, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? de las nuevas tendencias dentro del ámbito del urbanismo, de adaptación al cambio climático, de mitigación del cambio climático, ¿no? del auge de los huertos urbanos, de los huertos sociales. Aquí existen como huertos urbanos propiamente, ¿no? desde el siglo XI. Y ahí están, ¿no? muertos de risa, y están ligados a un patrimonio hidráulico que son el de su acequia, ¿no? pero también el de los caños, que hace también que sea particularmente singular el sistema de abastecimiento de la ciudad, porque es un abastecimiento de un sistema rural, de un sistema agrario, al que luego se le pone un sistema de captación de agua subterránea, ¿no? que es el de los caños, pero también el de los pozos, que van captando un nivel freático que desde el punto de vista hidrogeológico es también enormemente interesante. Y antes se mencionaba, hay un patrimonio material e inmaterial ligado a la artesanía, ¿no? Que resulta también enormemente singular. ¿no? Aquí traigo solamente dos ejemplos, ¿no? La cerámica de Tejar de Jesús Jiménez, ¿no? y la cerámica de Navarro, pero hay todavía mucho más, ¿no? dentro de ese espacio. ¿no? Y bueno, pues ponemos otro ejemplo, que se ha mencionado el cascamorra, ¿no? que en este caso sería un hito, ¿no? reconocible y reconocido por toda la Oceanía, pero también con un reconocimiento mucho más allá de la frontera de la propia provincia de Granada, ¿no? o con el patrimonio que también se va redescubriendo ahora, ¿no? o que se va descubriendo ahora también como patrimonio, por ejemplo el de los refugios, ¿no? Refugios antiaéreos, que causan también un enorme interés y un enorme atractivo para la propia ciudadanía de Guadix, pero también para los que venimos de fuera. ¿no? Y si salimos un poco más, pues tenemos, y antes se menciona, un paisaje que es realmente excepcional, ¿no? que entra dentro del geoparque, ¿no? pero que está en este caso, si lo conectamos directamente con la propia ciudad de Guadix, ¿no? Pues está ligado, por ejemplo, a un patrimonio industrial que también es enormemente interesante, azucarera, alimentación, ¿no? etcétera. Que está ligado a la vega, a los sistemas históricos de regadío, pero que está ligado también a una estructura geomorfológica, ¿no? Marcada por las cárcavas, ¿no? marcada por todo ese paisaje tan abrupto y marcada obviamente por Sierra Nevada. Si yo tuviera que elegir una imagen de Guadix, elegiría el perfil, no desde exactamente desde aquí, pero el perfil de Guadix con las cárcavas y Sierra Nevada, ¿no? detrás. Y elegiría el escenario del teatro romano, el Torreón del Cerro, Palacio de Villalegre, Palacio Episcopal y Catedral, que nos está leyendo, nos está permitiendo leer la historia prácticamente completa de Guadix, excepto la prehistoria, ¿no? De un vistazo, de un plumazo. Y eso es algo único también, eso es algo singular, ¿no? porque es un escenario realmente, no el del teatro, ¿no? sino un escenario donde uno puede leer todo eso, ¿no? toda la historia, una buena parte de la historia de una ciudad, ¿no? Como decía, en el entorno tenemos también, como decía, los sistemas históricos de regadío, ¿no? que forman la vega y que tienen un enorme valor, no solo en términos patrimoniales, sino también en términos agronómicos y en términos ambientales, ¿no? Así que nuestra propuesta hace ya tantos años, 2013, era: dejen de mirar a Baza, dejen de mirar a Granada, y mírense en Baeza, en Úbeda y en otras ciudades patrimoniales, ¿no? Que tienen unas características, no digo desde el punto de vista histórico, ¿no?
ni en las características propiamente de los edificios patrimoniales, pero que tienen unas características similares en cuanto a las posibilidades de realmente hacer el proceso, ¿no? Ese proceso de conocimiento, de protección, de conservación, de puesta en valor, de gestión de ese patrimonio para alcanzar, ¿no?, la declaración de patrimonio de la humanidad, ¿no?, para alcanzar ese reconocimiento final, ¿no? Pero para eso hay que hacer, como digo, un proceso que no es fácil, no es rápido, ¿no? Pero lo importante, lo más interesante de todo esto es precisamente el proceso, ¿no? Todo aquello que hay que ganar, todo aquello que se puede ganar iniciando este camino, ¿no? Al final vendrá el premio, o puede que no vendrá, y al final puede que sea en 4 años, en 10, en 15. Úbeda y Baeza no lo hicieron en 2 años, ni en 3. Y el proceso de cambio, de transformación de Úbeda y Baeza ha durado y sigue durando todavía un montón de décadas. Porque lo interesante es el proceso, porque en ese proceso, como digo, hay mucho que ganar, ¿no? En ese proceso hay mucho de lo que se puede beneficiar la propia ciudad de Guadix, de lo que se pueden beneficiar los occitanos y las occitanas, que deben ser los protagonistas, que deben ser los principales beneficiarios de los retornos que genere ese proceso, ¿no? Y no los visitantes. Los visitantes son un medio, sino los propios vecinos de Guadix, ¿no? Así que cuando nosotros lo planteamos en su momento, y yo creo que ahora debe seguir siendo así, ¿no?, el objetivo de declaración de patrimonio mundial debe ser no solo un proceso, sino que debe ser un estímulo y debe ser una provocación, ¿vale? Una provocación en positivo, ¿no? Pero una provocación para movilizar, para remover, ¿no?, para sacudir realmente no solo la ciudad, ¿no?, que no está dando mucha sacudida y cambio histórico, sino a los vecinos, ¿no?, de Guadix, ¿no? Para movilizar a la ciudadanía, no solo creando sensibilidad o conciencia, sino generando iniciativas que vayan en pro de ese objetivo. Es decir, adoptar ese proceso con el horizonte de la declaración como una estrategia de ciudad, como una estrategia de desarrollo basada en el patrimonio cultural. Ya digo, no solo de algunos hitos, no solo de los documentos, no solo de las cuevas, sino de manera integral, para que se pueda aprovechar realmente todo ese potencial y de manera además que se pueda preparar una candidatura que realmente sea coherente con la exigencia de la propia UNESCO, ¿no?, que antes se nos hablaba de la integridad, ¿no?, y de la autenticidad, ¿no? Y por eso no se puede presentar a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad un proyecto que diga, pues tengo una catedral, un teatro, una cazaba y una cueva. Bueno, en medio que no, tiene que ser algo integral, ¿no?, que respete esa autenticidad, ¿no?, y que respete esa integridad, ¿no?, y que además haga que Guadix pueda desembarcar con todos esos elementos, ¿no?, que son las que realmente la hacen singular, las que la hacen ser una joya desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Claro, ese proceso supone a lo largo del tiempo, ¿no?, un proceso de recuperación y de transformación de la propia ciudad. Como aquí un ejemplo de lo que se va haciendo ahora en algunos de esos hitos, ¿no? El de la cazaba, pero podríamos poner algunas de las intervenciones que se han ido haciendo de forma más reciente, en el hospital, en el propio teatro, ¿no?, en la propia ciudad, ¿no? Es decir, que la idea de recuperar la ciudad, la idea de transformar la ciudad siempre basada sobre esos valores patrimoniales, ¿no? Y ahí hay mucho que ganar, porque cualquiera que vea un edificio de los que se han ido teniendo restaurado, hay que hacerlo bien, ¿no?, pues le da alegría, ¿no?, y ve los retornos que eso tiene, ¿no?, ve el potencial que eso tiene. Antes también lo mencionaba, pero solamente una vez, y ¿no?, que también me ha llamado la atención, porque era que la intervención estaba más centrada en elementos, obviamente, que lo suyo de marketing, ¿no?, y más relacionado con la parte económica, ¿no?, de lo que eso supone, pero sí es verdad que se ha mencionado una vez que todo este proceso a lo que debe contribuir, a lo que contribuye también a la generación de identidad, de una identidad local, ¿no?, a la promoción de una identidad local, a la construcción de comunidad, ¿no?, y a la cohesión social, a sentirse orgulloso de ser accitano o de vivir en Guadix, ¿no? Que yo sé que todo el mundo está orgulloso de su pueblo, ¿no?, todo el mundo está orgulloso de ser accitano, de ser accitana, pero de ser orgulloso con argumentos, ¿no?, con argumentos
de carácter histórico, artístico, patrimonial, ¿no? De carácter cultural, ¿no? Y porque además eso, como decía antes, lo que debe generar son iniciativas de carácter económico, de carácter puramente cultural, de carácter social, ¿no? Que tengan como base el propio patrimonio, y que eso lo que hace es fomentar los lazos, ¿no? La cohesión, ¿no? Dentro de los propios vecinos, porque, como decía antes, quien debe ser beneficiario de ese proceso son los propios habitantes del país, son los propios vecinos de Guadix, no los visitantes. Y si tiene que haber visitantes es porque los vecinos de Guadix tienen mucho que enseñar y están muy orgullosos de ello, ¿vale? No solo porque haya una marca, que obviamente tiene que haberla, no solo porque haya una estrategia, que obviamente tiene que haber. Y además, claro, todo esto lleva aparejado, obviamente, intentar evitar en toda la medida de lo posible los impactos negativos que también tienen, por ejemplo, los procesos de turistificación, ¿no? Los procesos ahora, por ahora estamos manejando eso y no nos vamos a poner el parche antes que otro. Pero supone construir identidad, ¿no? Y yo creo que en este sentido, por ejemplo, también han sido muy importantes los movimientos vecinales, ¿no? Asociativos que han propiciado, ¿no? Por ejemplo, que el propio ayuntamiento se movilizara, ¿no? Y decidiera finalmente bueno, vamos bien. La otra, que creo que era... hablaba también de las posibilidades, ¿no? O el proceso también en términos de generación de iniciativas de carácter empresarial, de carácter económico, de carácter asociativo, ¿no? Que tomen como base el propio patrimonio cultural, ¿no? Y el desarrollo por ejemplo, de iniciativas económicas y iniciativas empresariales ligadas no ya al turismo, que eso viene, ¿no? Sino ligada a la propia rehabilitación, restauración de ese patrimonio, incluyendo no solo empresas especializadas, sino también la recuperación de oficios tradicionales especializados en la restauración de carpintería, de herrería, de materiales cerámicos, ¿no? de yeseros, de trabajo de la cal, ¿no? Que luego son oficios y especialidades que seguro que tienen más demanda más allá de la propia ciudad de Guadix, porque tener buenos artesanos, buenos profesionales, ¿no? Especializados en el ámbito de la restauración y la rehabilitación genera también demanda, ¿no? O, por ejemplo, dentro de las industrias culturales, no necesariamente ligadas solo al turismo, sino de creación cultural, ¿no? De actividades de creación cultural que doten de servicios, más allá del propio patrimonio, pero basados siempre o partiendo siempre del propio patrimonio, de servicios culturales a la ciudad, de manera que al final, cuando la gente tenga que decidir, me quedo en Guadix y me voy, pues le pese no solo, ¿no? Le pese la identidad, le pese ese orgullo, ¿no? Pero le pese también el hecho de que aquí tiene servicios culturales, de que aquí se lo puede pasar bien, de que aquí puede acceder a esos servicios culturales a una ciudad que atrae también, ¿no? Creatividad, que atrae a industrias culturales, ¿no? a su ciudad, y eso hace que la gente pueda y quiera vivir o venir a Guadix también para eso, no solo para... Y además, creo que la última, eso a su vez supone la posibilidad de atraer financiación, ¿vale? Aquí el propio ayuntamiento tiene la experiencia de que cuando se invierte en patrimonio se consigue financiación desde fuera. El 1,5% cultural es un ejemplo, pero hay muchos otros ámbitos, sobre todo del ámbito público, en el que si tú demuestras que tienes interés, que tienes proyectos, que tienes una estrategia y que además estás invirtiendo en tu patrimonio, lo estás protegiendo, ¿no? Te llega también la financiación que invierte en tu pueblo, financiación que invierte en tu patrimonio, ¿no? Y si además hay empresas preparadas para hacer esas restauraciones, ¿no? Y hay profesionales preparados para hacer esas intervenciones, pues puede hacer que el beneficio sea directo, ¿no? Esto se queda pillado, ¿vale? Bueno, y claro, la posibilidad obviamente de desarrollar el turismo cultural, que antes se nos hablaba desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de marca, más allá de la propia espacio declarado, más allá incluso de la propia ciudad, ¿no? Beneficiándose de ese entorno, ¿no?
porque obviamente una declaración de patrimonio mundial no incluye un espacio tan amplio, entre otras cosas porque eso conlleva una protección, una legislación, ¿no? Y una gestión encaminada a la protección de ese patrimonio. Pero tenemos un entorno, hay un entorno privilegiado que se debería haber beneficiado y que debería ser un complemento de esa actuación dentro de lo que al final se decide que iría como espacio declarado, ¿no? Como patrimonio de la humanidad. Claro, para esto tienen que darse unas condiciones, como decía antes. La primera es la de la recuperación y restauración del patrimonio. La segunda es la de la protección, aunque van ligadas, obviamente. Mecanismos, herramientas de protección, como el plan especial, ¿no? Pero no solo. Implica también tener un plan de gestión, porque además, en su momento, cuando se presentara la candidatura, desde la UNESCO te van a exigir no solo que tengas figuras de protección, sino que tengas unos planes de gestión para ese espacio que se pretende declarar, ¿no? E implica además, y también una de las condiciones de la propia UNESCO, pero lo decía, es fundamental que haya una participación por parte de la ciudad, es decir, que sea algo que la ciudad quiere, que los vecinos quieren, porque ven que va a ser un beneficio para ellos, no solo en términos económicos, sino en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo cultural, en términos también, como decía, identitarios. Y además, todos tenemos que tener en cuenta que esto lleva toda una serie de procedimientos administrativos, ya no solo de cara a la UNESCO, sino todos los previos de cara a quien tiene las competencias en la tutela del patrimonio, ¿no? Que en este caso es la Junta de Andalucía, ¿no? Principalmente, aunque también obviamente a través del propio gobierno central, ¿no? Y claro, todo esto supone una acción política, toda una serie de decisiones de carácter político, por eso quien la anuncia en su momento, el señor alcalde, no sé yo, porque hay una decisión por parte de quien tiene la responsabilidad, en este caso, desde el ámbito local, ¿no? Y claro, eso supone que eso es fundamental, contar desde el principio con todo el mundo, ¿no? Contar con todos los actores, en este caso, que sea un proyecto no de partido, que sea un proyecto no de una corporación, ¿no? Sino que sea un proyecto de municipio, que sea un proyecto de ciudad, ¿no? A partir de ahí, pues cada cual, cada santo que avance, cada palo que avance su vela, ¿no? A partir de ahí, cada uno puede empujar, apoyar, ¿no? Tomar iniciativas, ¿no? Pero tiene que ser un proyecto conjunto, ¿no? Tiene que ser una iniciativa conjunta, de manera que los cambios políticos no supongan que se frustre el proceso, ¿no? Y el cambio político me refiero no solo entre partido y partido, sino también entre corporación y corporación, ¿no? Que pueden ser incluso del mismo partido. Y claro, también externo, porque aquí no solo se implica el ayuntamiento, sino que se implican otras administraciones que tienen sus competencias, ¿no? Y que además son las responsables de elaborar luego en su momento esa solicitud de declaración, de aprobarla y de llevarla en su momento a la UNESCO a través de la Junta de Andalucía, a través del gobierno central, ¿no? Con todos los mecanismos correspondientes, ¿no? De manera que lo que hay que hacer es sumar también desde el punto de vista político, ¿no? Ya digo, no solo en términos de partidos, sino en términos de instituciones, de administraciones, ¿no? Y para eso hay que convencer también, y hay que convencer con todos esos argumentos que daba antes, con todo ese enorme volumen de patrimonio que decía antes, de manera que sea incontestable, ¿no? De manera que nadie pueda ponerle un pero a esa propuesta, ¿no? Al proceso y a los valores de ese patrimonio. Ya digo, un proceso largo y complejo, ¿no? Pero con un retorno directo a todos los ámbitos de la vida y del desarrollo de la ciudad. A todos, absolutamente a todos, porque afecta a todos los ámbitos, porque de hecho es un proyecto, o sería un proyecto, un proceso que, ya como he dicho antes, es de estrategia de ciudad, de estrategia integral de la propia ciudad. Y además hay que pensar desde el principio que debe ser un proyecto, que debe ser una iniciativa para los gitanos y para las gitanas, no pensando en los visitantes vendrán seguro, porque en cuanto se ha empezado a actuar, los visitantes han venido y van a venir todavía más, ¿no? Así que, bueno, en realidad se trata de una oportunidad de futuro. Estamos hablando del pasado, cuando estamos hablando de nuestro patrimonio, ¿no? Histórico, se trata de una oportunidad de futuro, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias. Espero que no me he pasado.